Arrancamos este análisis visual sobre la historia de la Tierra. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante de 4.600 millones de años. Literalmente, desde que nuestro planeta era una masa de roca fundida y caótica en medio del espacio, hasta convertirse en el mundo rebosante de vida compleja que todos conocemos hoy. Es sin duda una historia de asombrosa adaptación, colisiones masivas y una transformación que sinceramente es brutal. Vale, echemos un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta. Hoy pasaremos por 5 grandes actos geológicos. Primero, la escala del tiempo. Segundo, el origen y la vida. Tercero, la gran explosión del Paleozoico. Cuarto, la era Mesozoica. Y por último, la era Cenozoica. Así que empezamos con el primer punto, la escala del tiempo. Es decir, vamos a intentar comprender qué es eso del tiempo profundo. Lo que resulta realmente fascinante antes de ver a las criaturas en sí es asimilar la absoluta desproporción del tiempo. Fijaos bien en este dato. La inmensa mayoría de la historia de la Tierra estuvo prácticamente vacía. El eón precámbrico ocupa casi el 90% de todo el tiempo del planeta. Para que os hagáis una idea, si la historia de la Tierra fuera un reloj de 24 horas, la vida compleja no aparecería hasta casi las 10 de la noche. Casi todos los fósiles de animales y plantas y los cambios más drásticos están comprimidos en ese pequeño 12% restante, el eón fanerozoico. Y para darle el peso adecuado a todo lo que vamos a contar hoy, hay que detenerse un segundo a observar esta inmensa cifra. 4.600 millones de años. Es un número que marea. Ese es el colosal marco de tiempo que sostiene todo. Desde el primerísimo volcán hasta el último edificio que hemos construido, absolutamente todo ha ocurrido dentro de esta cantidad astronómica de años. Claro, para poner un poco de orden en este inmenso océano de tiempo, la ciencia aplica una clasificación bastante estricta. Partimos de los eones, que son las divisiones más grandes. Luego bajamos a las eras, definidas por los grupos de fósiles que dominaban en ese momento, y finalmente llegamos a los periodos, que marcan formaciones rocosas concretas y cambios climáticos. Y ojo, porque las fronteras entre estas eras no son simples líneas en un papel, casi siempre funcionan como unos botones de reinicio biológico gigantescos a nivel planetario. Quedaos con esta línea temporal como vuestro ancla visual. Estos son los 3 grandes actos biológicos de nuestro eón actual. Arrancan con el Paleozoico hace 542 millones de años, seguido por el Mesozoico hace 251 millones de años, y finalmente el Cenozoico, nuestra etapa actual, que empezó hace apenas 66 millones de años. Pasamos a la segunda sección, el origen y la vida. Y arrancamos literalmente desde la gran explosión. Es interesantísimo recorrer estos pasos cósmicos tan rápidos, porque muestran una cadena impecable de causa y efecto. Todo parte de la explosión del Big Bang, hace unos 13.700 millones de años. Ese evento generó la materia que acabaría formando nuestro sistema solar. Más tarde, la violenta unión de polvo cósmico formó una Tierra que al principio era lava pura. A través de un lentísimo enfriamiento geológico y un bombardeo constante de meteoritos, surgieron de las emisiones volcánicas una atmósfera primitiva y unos océanos que lo cambiarían todo. Pero cuidado, porque tener océanos no garantizaba que hubiera vida, básicamente porque el aire era asfixiante. El verdadero punto de inflexión fue obra del trabajo incansable de las cianobacterias. Durante eones, estos diminutos organismos unicelulares se dedicaron a hacer la fotosíntesis, inyectando oxígeno en la atmósfera poco a poco. Curiosamente, provocaron la primera gran contaminación global de la historia, pero de oxígeno, transformando un entorno que era letal en un refugio respirable que hizo posible la vida compleja. Un verdadero punto de inflexión. Y así entramos en la tercera sección, el Paleozoico. Una auténtica explosión de vida y la gran invasión terrestre. Aquí la vida pisa el acelerador, con hitos evolutivos impresionantes. Primero tenemos la explosión cámbrica, que llena los mares de invertebrados acorazados. Luego aparecen los primeros vertebrados, que eran unos peces rarísimos sin mandíbula. Y después, el avance más espectacular de todos. La vida decide salir del agua y conquistar la tierra firme. Los anfibios desarrollan patas y pulmones para poder caminar bajo la inmensa sombra de unos helechos primitivos gigantes. La capacidad de adaptación aquí es sencillamente la gran protagonista de la historia. Sin embargo, ya sabemos que la historia de la Tierra no hace prisioneros, lo que nos lleva a un capítulo muy oscuro, la extinción pérmico-triásica, también conocida como la Gran Mortandad. Las cifras ponen los pelos de punta. Se borró del mapa el 90% de la vida marina y el 70% de la terrestre. ¿Los culpables? Un vulcanismo descomunal y un cambio climático letal. Fue un reseteo biológico tremendamente violento. Llegamos a la cuarta sección, el Mesozoico. La famosa era de los reptiles y el dominio de los dinosaurios.
A nivel geológico, en esta época estaba sucediendo algo clave. El inmenso supercontinente Pangea empezó a romperse en pedazos. Es súper importante entender la causa y el efecto aquí. El movimiento de estas inmensas placas tectónicas no solo cambiaba el dibujo del mapa, es que alteraba de forma radical las corrientes de los océanos y los climas globales. Esta ruptura separó poblaciones, creando nuevas costas y forzando a la fauna a evolucionar y adaptarse a hábitats completamente nuevos. Literalmente, la geología impulsando la evolución. Así que el punto crucial a recordar es que, en este planeta, ningún reinado es para siempre. El indiscutible dominio de los dinosaurios llegó a su fin con la extinción KT, hace 66 millones de años. Ya fuera por el archiconocido impacto del asteroide en Chicxulub, por un vulcanismo brutal en la actual India, o probablemente una mezcla de ambos, el 75% de las especies desapareció. Pero ojo, porque este apocalipsis fue también el billete de lotería ganador para ciertos animales pequeñitos que hasta entonces vivían escondidos en las sombras. Lo que nos abre la puerta a la quinta sección, el Cenozoico. El auge de los mamíferos, los humanos y nuestra era actual. Y esto ilustra maravillosamente bien un cambio radical de paradigma entre una era y otra. En el Mesozoico dominaban los grandes reptiles paseando entre bosques de coníferas, pero el Cenozoico arranca casi con una pizarra en blanco. La Tierra empieza a lucir continentes con formas muy parecidas a las actuales y comienza el dominio indiscutible de los mamíferos. Y todo esto fue propiciado en gran medida por la explosión de las angiospermas, es decir, plantas que daban flores y frutos. Una auténtica revolución de alimento y calorías para toda la fauna del planeta. Si avanzamos un poco más hacia nuestro presente, observamos unas fases increíbles. El Paleógeno es el gran escenario de la diversificación de los mamíferos. Más adelante, en el Neógeno, es cuando aparecen en África los primeros primates que caminan erguidos, como el Australopithecus. Y finalmente, aterrizamos en el Cuaternario, nuestra etapa más reciente, que ha estado esculpida por intensas edades de hielo y, por supuesto, por la irrupción de nuestro género, el género Homo. Y fijaos en esto, porque es una de las peculiaridades geográficas más extraordinarias de este periodo, la formación del Istmo de Panamá. De repente, un pequeño puente de tierra emergió de las aguas, uniendo América del Norte y América del Sur. Esta conexión desencadenó un cruce de especies masivo y caótico entre dos mundos que llevaban millones y millones de años totalmente aislados. Fue un puente que supuso la victoria evolutiva para unos y la extinción garantizada para los que no pudieron soportar a la nueva competencia. Pero claro, toda esta historia nos lleva a plantearnos una gran pregunta. Si las extinciones anteriores fueron causadas por asteroides gigantes y volcanes descontrolados, ¿qué está ocurriendo hoy en el Cuaternario reciente? La rapidísima desaparición de la megafauna prehistórica y de un montón de especies modernas ya no se puede achacar a rocas cayendo del espacio. Ahora, el declive biológico tiene una firma muy distinta: la incomparable influencia, tanto biológica como industrial, del ser humano. Para terminar, fijaos en esta cita, que invita mucho a la reflexión. A lo largo de esta inmensa historia que hemos repasado, queda claro que la supremacía biológica es frágil y puede borrarse de un plumazo geológico. Nosotros somos apenas un microsegundo en un calendario cósmico inabarcable, y sin embargo, nuestra huella ya se compara con las mayores fuerzas destructivas que ha visto este planeta. Si es verdad que no heredamos la Tierra, sino que se la pedimos prestada a nuestros hijos, ¿qué clase de fósiles exactamente les vamos a dejar para la próxima gran era geológica?